Perfecto. Bueno, como les decía, agradecemos mucho el espacio que hoy la Fundación Levántate y Anda nos ha brindado a dos trabajadoras sociales para poder hablarles del tema de la violencia. Nosotras en esta ocasión queremos brindar como un acercamiento a este tema, permitirles a ustedes poder comprender qué es la violencia y cómo hacer para atender la violencia intrafamiliar. Para eso, el día de hoy pues, nos acompaña Diana Carolina Borges, quien es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, y pues tiene una amplia experiencia en proyectos de investigación y de intervención en temas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual y de salud mental. Y pues yo, quien les habla, Daisy Moreno, trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento voluntaria de la Fundación Levántate y Anda. Bueno, queremos iniciar presentándoles a ustedes una definición de la violencia intrafamiliar. Creemos que es fundamental, primero, poder definirla para entender pues, lo que viene a continuación en las diapositivas que les vamos a presentar. Bueno, primero, es importante mencionar que la violencia intrafamiliar es aquella violencia que, por supuesto, ocurre en las familias, es decir, entre padres, hijos, hijas, madres, abuelos, incluso en la familia grande, tíos, sí también se convive como en el mismo lugar de habitación. Entonces, la violencia, primero, pues para definirla es importante mencionar que, pues en general, cualquier tipo de violencia es el uso del poder físico, de la manipulación, de la humillación y de la amenaza hacia otras personas, pues que tiene como propósito generar daño, ¿no? En este caso es ese poder físico, manipulación, humillación y la amenaza que se genera pues entre los miembros de la familia o de la unidad familiar. Aquí hago un paréntesis para explicarles. Cuando nos referimos a miembros de la familia, entonces son mamá, papá, hijos, hijas, y cuando nos referimos a unidad familiar, hacemos referencia a todas las personas que viven bajo el mismo techo y también como que se alimentan de los mismos alimentos, cocinan en la misma olla y demás. Entonces, digamos que hay dos diferenciaciones para poder entender, digamos, cuál sería la intervención que haría el Estado a partir de esto. Bueno, entonces, esta violencia se puede dar tanto en el espacio doméstico, es decir, en la casa, como fuera de él, en un lugar público. Como pueden ver, en nuestra presentación tenemos pues una imagen de una mamita que está hablando con un entrevistador y dice que está haciendo una investigación sobre violencia intrafamiliar y pues para no interrumpir, le da un golpe a su hijito. Esto es un ejemplo pues sencillo como de violencia o de agresión física. Listo. Para comprender entonces cuáles serían las violencias que ocurren también al interior de las familias, queremos presentarles como dos grupitos, digamos, de violencias. Por un lado tenemos unas modalidades y por otro lado tenemos unos tipos de violencias. Cuando decimos modalidades nos referimos a aquella violencia en la que digamos que se detecta en específico una víctima. Tenemos en este caso a tres grupos poblacionales en específico. Por un lado está la violencia que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes, que se refiere al maltrato infantil. Por otro lado, la violencia contra el adulto mayor, pues es la que sufren nuestros abuelos y nuestras abuelas, y la violencia conyugal, que es la violencia que ocurre en la pareja. Bueno, en el maltrato infantil ocurren diversos tipos de abusos a niños, niñas y adolescentes, es decir, a personas menores de 18 años, que pueden estar relacionados con el maltrato físico, es decir, empujones, golpes, correazos, quemaduras, chancletazos, rasguños, incluso coger a un niño y sumergirlo en el agua en contra de su voluntad, amarrarlo, por ejemplo, a una cama, o también ocurren abusos de tipo psicológico, como pueden ser las groserías, las humillaciones, las comparaciones ofensivas, por ejemplo, entre hermanitos, como tú eres peor que tu hermano es mejor que tú. Exponer incluso a un niño, niña, adolescente a la violencia de pareja es maltrato infantil, porque pues estas personitas también se ven afectadas por lo que ocurre entre sus padres. Por otro lado tenemos pues el abuso sexual, que refiere pues a los tocamientos y a las violaciones,
de los niños y las niñas. También la desatención o la negligencia, por otro lado, pues que se refiere, por ejemplo, a no alimentar a un niño, es decir, cuando un niño sufre de malnutrición o de desnutrición. Cuando sufre desnutrición es cuando está alimentado de una manera deficiente, por tanto, pues tiene un peso bajo, y cuando hablamos de malnutrición, se refiere a que no le aportan, los alimentos no le aportan como los suficientes, digamos que elementos para poder desarrollarse a nivel corporal, que puede desarrollar obesidad o también pues delgadez. También incluye, por ejemplo, no vestirlo adecuadamente, vestirlo con ropas rotas, viejas, demasiado viejas, no llevarlo al médico, no tener una EPS, no darle amor al niño o a la niña, no llevarlo a la escuela. Estas desatenciones o negligencias se refieren principalmente a los derechos básicos de todo niño: acudir a una escuela, tener una familia, acudir al médico, ¿sí? Y por otro lado tenemos la explotación comercial y sexual, que se refiere pues a obligar a un niño, por ejemplo, a trabajar, a de un niño o de una niña para la pornografía. Es importante mencionar pues que estos daños, estos abusos y maltratos hacia nuestros niños y niñas pueden generar daños en la salud, en su desarrollo y en pues sus derechos. Y pues lo más grave, por supuesto, puede generar la pérdida de la vida. La mayoría de las veces, nuestros niños y niñas son maltratados al interior de las casas o por alguien que los conoce, es decir, puede ser alguien de la familia o puede ser un profesor de la escuela. Por otro lado, pues está la violencia contra nuestros adultos mayores. Este tipo de violencia pues es un problema que por lo general pasa inadvertido, porque pues nuestros adultos mayores han gozado hasta cierto momento como de una jerarquía y de un poder especial en la sociedad, es decir, son las personas que portan la sabiduría, los conocimientos, la experiencia de la vida, ¿no? Pero también han sufrido y sufren violencia. También tenemos como varios tipos de violencia que pueden padecer. Uno de ellos es pues el abuso físico, que se refiere pues a todo tipo de daño corporal, las lesiones, por ejemplo, incluso exponerlos a enfermedades, amarrarlos, empujarlos, usar de manera inadecuada la medicación, por ejemplo, medicamentos sin formulación, o alimentarlos por la fuerza. Por otro lado, tenemos también el abuso psicológico, cuando se refieren a amenazas que sufren estas personas, reciben insultos o son aisladas de otros familiares o incluso pues de la comunidad, y también sufren de humillación. Otro tipo de violencia es la violencia económica. Esta se puede ver, por ejemplo, cuando hay un abuso de dinero o de los bienes pues, que ellos son dueños, y los cuales se utilizan para ganancia de la persona abusadora. Un ejemplo de esto se ve cuando de pronto un familiar roba la pensión del abuelo o de la abuela, o no le da los cheques de seguridad social, o no le da el subsidio familiar. Por otro lado, tenemos pues un abuso por coerción, que está muy relacionado al tema económico, porque refiere al, por ejemplo, cambio de testamento, cuando una persona pues deja el testamento antes de morir, donde delimita a quienes les queda ciertas propiedades, entonces modificar el testamento, o la otra es conceder los bienes de manera obligatoria, digamos, en contra de su voluntad. También nuestros adultos mayores sufren de negligencia, y esto sucede cuando no se proveen las necesidades básicas que necesitan estas personas para vivir. Por ejemplo, no darles una dentadura postiza si no tienen dientes, pues no pueden comer. Higiene, por ejemplo, no darles agua para que se bañen, jabón, ropa limpia, dejarlos por mucho tiempo solos, incluso usar su dinero o sus bienes para temas que no sean de su propio bienestar o de su mantenimiento. Y por último también, pues suceden abusos sexuales, en donde pues sucede un contacto íntimo que no es consensuado, ¿sí? Que no es consensuado y que es en contra de la voluntad pues del adulto mayor. Y tenemos el abuso por negación. Me parece supremamente importante esto, porque hace referencia cuando el adulto mayor se niega a recibir una ayuda. Entonces, claro, las otras personas, puede ser como en su posición de hijos, de hijas, de familiares, decimos, bueno, se negó a recibir nuestra ayuda, nosotros no hacemos nada.
no, es importante estar ahí y hacer el acompañamiento por los derechos de los adultos mayores. Bueno, en nuestras modalidades queremos presentarles en último lugar la violencia conyugal. No porque sea menos importante, todo lo contrario, da esta ubicación porque vamos a hacer un desarrollo para que ustedes entiendan que la violencia conyugal es la violencia que más afecta a las familias, sobre todo en este momento pues, de pandemia. Bueno, la violencia conyugal es aquella que es entendida como cualquier agresión física, ultraje, agresión psicológica, sexual, que afecta los derechos humanos de una persona y le ocasiona daños a nivel personal, familiar, social. Se expresa principalmente hacia la mujer, es decir, cuando el hombre maltrata a la mujer, la golpea, la maltrata psicológicamente, le dice groserías, la humilla o la controla. O también puede suceder cuando hay violencia cruzada, es decir, que tanto el esposo como la esposa se atacan, se golpean, se maltratan. Y tenemos en último lugar, pues, una expresión de violencia que es menos sutil, también sucede, pero no es tan común, que es la violencia hacia los hombres. Bueno. Queremos entonces presentarles ahora unos tipos de violencia que se relacionan específicamente con la violencia conyugal que acabamos de ver, o sea, la violencia de pareja. Bajo la ley 1257 de 2008, que es a partir de la cual el Estado trata de prevenir la violencia, cualquier tipo de violencia contra la mujer, se definen cinco tipos de violencia. La violencia económica, la violencia psicológica, la violencia sexual, física y patrimonial. En cuanto a la violencia económica, esta refiere a la limitación o al control de los ingresos económicos de una persona. Por ejemplo, cuando la mujer trabaja, es independiente, tiene su dinero, pero el esposo toma su salario y lo controla. Le dice cómo tiene que invertir su dinero, cómo debe gastarlo. O también, por otro lado, refiere a la privación de medios que son indispensables para vivir y que están relacionados con el dinero. El no pago de servicios públicos. Cualquiera necesita agua para bañarse, para alimentarse, o el pago del servicio eléctrico o del gas para cocinar. Incluso también el no pago de las matrículas escolares de los hijos, no proveer para la manutención de los hijos, también es una violencia económica contra la mujer, porque esto quiere decir que las mujeres, las mamitas, tienen que asumir la responsabilidad, así el hombre no las apoye, y no debería ser. Por otro lado, tenemos la violencia psicológica. Bueno, primero es importante reconocer que esta violencia es muy sutil y tal vez es la más normalizada, o que digamos que ocurre en el cotidiano constantemente y que no nos percatamos de que es violencia. Como, bueno, feo lo que me dijo, pero no, o sea, no es violencia. Les vamos a decir porque, bueno, es sutil, al principio comienza como de una manera muy aislada, con palabritas sencillas, como eres una boba, eres una tonta, pero después empieza a aumentar, empieza a ser reiterada en el tiempo y empieza a causar un mayor daño en la otra persona. Un ejemplo claro de esto son los celos en las parejas. Cuando la persona, por ejemplo, en este caso el hombre, justifica sus celos bajo el amor que le tiene a la mujer. No, yo te celo porque mi vida, yo te amo, yo no te quiero perder. Esto con el tiempo termina siendo violento si es de manera recurrente. Y pues termina incrementando en frecuencia y en intensidad. También tenemos como situaciones de violencia psicológica el control de la imagen, que a una mujer le diga el esposo, no te puedes poner esa falda porque no me gusta cómo muestras las piernas, no te pongas esa blusa, no me gusta cómo se te ve, es muy provocativa, que le controlen su forma de vestir. También dentro de esta violencia psicológica caben, por ejemplo, las burlas, la humillación, amenazar a la otra persona, denigrar de una manera reiterada, comparar de manera descalificadora y permanente con otras personas. Por ejemplo, decirle, no, es que tu hermana es mejor que tú, ¿sí? Y tú eres peor que tal persona, ¿sí? Esas comparaciones tienen la intención de también dañar y de ser lesivas con la mujer. Tenemos también las burlas cuando se tiende a descalificar a una persona en público o en privado, que son también como este tipo de comparaciones que se pueden dar en las casas, por ejemplo, estando sola la pareja o con la familia, los amigos,
cuando están invitados a eventos especiales y se genera como este tipo de maltrato. Incluso el control de las creencias, como no vayas a esa iglesia o por qué practicas esa religión. Esto también puede ser violento y de alguna u otra manera este tipo de violencias pues se relacionan o suceden por la manipulación, la intimidación, la humillación y el aislamiento. Esto puede generar en cierto tiempo pues una afectación en el desarrollo personal de la mujer. Tenemos por otro lado la violencia sexual, pues que se refiere a obligar a una persona a mantener un contacto sexual, puede ser físico o puede ser verbal, ¿sí? A través de palabras. Por la fuerza, por supuesto, no es consensuado, puede ser a partir de la intimidación, de la coerción, es decir, de la fuerza, del chantaje. Si tú no haces eso, entonces yo te dejo, o yo no te doy la plata para mantener a tus hijos. El soborno también, ¿sí? La amenaza u otro mecanismo que limite la voluntad de la mujer. Eso también incluye, pues, obligar también a la persona a mantener, pues, digamos que algún tipo de contacto sexual con terceros. De una manera muy sencilla se puede ver este tipo de violencia en las familias y en las parejas, por ejemplo, cuando a una mujer se le obliga a cumplir con sus deberes maritales, digamos que se le accede de manera violenta porque se justifica bajo esa premisa de que es su deber como mujer y tiene que cumplir. Esto también es violencia sexual. Bueno, por último tenemos antes de la violencia patrimonial la violencia física. Esta violencia física es digamos, tal vez la más común o la que se puede evidenciar de una manera más fácil porque deja marca en el cuerpo. Y son pues todas las afectaciones en la integridad corporal, ¿sí? Golpes, empujones, rasguños, arañazos, que tienen relación con el cuerpo, pues hacen parte como este tipo de abusos. Y por último tenemos la violencia patrimonial, que se relaciona pues al ejercicio del daño o la pérdida o por ejemplo la sustracción de elementos que son importantes para la mujer para realizar pues actividades cotidianas. Por ejemplo, que su pareja le rompa el celular porque estaba celoso o porque creía que estaba hablando con otra persona. Esto es violencia patrimonial, porque el celular, si es de la mujer, pues sería violencia patrimonial. Otro ejemplo podría ser esconderle la cédula de ciudadanía cuando necesita hacer un trámite, ir al banco, incluso ir a una comisaría de familia para denunciar. Listo. Ahora continuamos con el ciclo de violencia. Continúa, Dianita. Listo, pues muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Sí, lo que nos ha contado Daisy es un poco para entender cómo es que la violencia intrafamiliar no son solo golpes, sino también refiere a una serie de acciones que lo que buscan es ocasionar daño, ¿no? Siempre vamos a ver dentro de una situación de violencia intrafamiliar tres actores importantes que tenemos que tener en cuenta. Está el victimario, abusador o agresor, que es la persona que busca ejercer daño sobre la otra persona. Está también la víctima o la persona que es agredida o la persona que es abusada, que es finalmente el destinatario de todo ese daño y pues a quien buscan pues acabar, ya sea físicamente, como lo vimos, económicamente, psicológicamente, que deja otro tipo de marcas, y también hay unas personas que son testigos dentro de esta situación, ¿no? Los testigos no solamente son los vecinos, también pueden ser los hijos que ven esas situaciones de violencia, la madre que ve cómo el padre golpea a sus hijos o viceversa. Entonces, existen este tipo de actores en estas situaciones de violencia. Pero hablando en específico de la violencia de pareja, tenemos gráficamente una manera que ejemplifica un ciclo, un círculo de violencia de parejas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea un ciclo? Que se repite, ¿sí? Entonces que vamos de una etapa, vamos a otra etapa y se repite, ¿sí? Entonces siempre se va a repetir, siempre se va a repetir.
¿cómo es este ciclo, no? Pues hay una fase de calma, digamos que antes de la acumulación de tensión, en donde pues no hay desacuerdos, la pareja está bien, todo está correcto, porque pues las dos partes están bien. Sigue otro periodo, otra fase que es pues eso de acumulación de tensión, ¿no? Entonces pues empiezan los pequeños desacuerdos, la víctima cree que comete pequeños errores, ¿no? Entonces cometió un pequeño error, pues él está como molesto, entonces empieza también el maltrato psicológico, entonces como el agresor piensa que la otra persona está errando, entonces deja de hablarle, empieza con palabras lesivas, empieza a escalar poquitico, despacito, pero pues se va acumulando, ¿no? Se va acumulando situaciones y situaciones en donde pues hay desacuerdos, ¿no? Entonces dices que tú me provocas, es que tú estás haciendo las cosas mal, dice el agresor en muchas situaciones, ¿no? Entonces lo que hace la víctima es generar, complacer al agresor, ¿no? Entonces se va conteniendo, esa ira está ahí contenida y empieza a acumularse, ¿no? Entonces, pues a la final tenemos problemas como todo el mundo, diría alguien en esta fase. Sigue la segunda fase, que es la fase de la agresión, que es donde finalmente explota todo, ¿no? En donde pues hay una fuerte descarga de esa tensión que se ha acumulado anteriormente. Entonces, pues vienen los golpes, ya la parte física, vienen los golpes, incluso esos golpes pueden derivar en muchas complicaciones físicas, psicológicas, económicas y de todos los tipos que habló anteriormente Daisy, ¿no? Hay una etapa de distanciamiento, entonces pues uno se da cuenta de que pues la principal reacción de un ser que es violentado pues es huir, ¿no? Es una reacción que tiene una persona en una determinada situación, se genera el distanciamiento, pero el agresor no se queda con eso, ¿no? Entonces viene un arrepentimiento, entonces es cuando empieza el agresor a hablar con la familia para que lo perdone, decir que no va a volver a pasar eso, bueno, hay que darnos tiempo, yo sé que puedo cambiar, y entonces la víctima empieza a decir, oiga, sí, es que tal vez me lo tengo merecido, es que la culpa es mía porque hice tal y tal cosa, no lo obedecí, no hice tales cosas que él esperaba. Entonces empiezan esa serie de frases justificadoras que logran finalmente pues esa reconciliación o una etapa que llamaríamos la luna de miel. Entonces son esas conductas compensatorias por parte del agresor diciendo que no volverá a pasar, ¿no? Pues entonces llegan los regalos, los chocolates, las flores y vuelven a vivir esa luna de miel del principio. Pero sabemos que si dentro de esto no hay una ruptura, pues va a volver a suceder, ¿no? Entonces vuelve a acumular tensión, vuelve la agresión, vuelve el distanciamiento, y van a seguir en un ciclo, ¿no? Entonces hay que mirar qué estrategias se pueden lograr para romper con esto, ¿no? Tal vez todas las familias tienen crisis y acumulan tensión, ¿sí? En toda familia hay problemas como tal, pero ¿qué tal si en vez de llegar a la agresión llegamos a otra cosa? No sé, al diálogo, al distanciamiento, porque sé que puedo explotar. También existen muchas alternativas de acercarse a terapia, de acercarse a revisar qué es eso dentro de mí que hace que yo llegue a la agresión o qué es eso dentro de mí que yo permita la agresión. Entonces, pues este círculo se va a seguir repitiendo si no reflexionamos en ese tipo de situaciones. Dale la siguiente visita. Bueno, y finalmente toda acción tiene su consecuencia, ¿no? Y pues la violencia sí que deja daños y deja marcas que no son del todo visibles, no siempre tienen que ser visibles. Como nos venía contando Daisy, las marcas físicas duelen mucho y quedan para el recuerdo y a veces el moretón es el recuerdo de lo que sucedió, pero también hay muchas lesiones que van a las emociones, a nuestra salud mental y pues finalmente la violencia lo que busca es lesionar la integridad, ¿no? Entonces vemos que se lesionan mis relaciones con otros, ¿no?
pues a veces yo pierdo la confianza en el otro porque sé que el otro me puede hacer daño también como me hizo daño el agresor. Entonces, o me distancio de la otra persona para que no se entere de mi situación de violencia, o me enfrasco en mí misma para no relacionarme con el otro. Esas relaciones sufren muchísimo. La salud no es solamente la salud, el tema físico, sino la salud refiere a algo tan integral como el bienestar. Entonces el bienestar tiene que ver con entornos seguros, saludables, tiene que ver con una salud mental, tiene también que ver con cómo se refleja eso en mi cuerpo. Entonces, pues eso se ve seriamente lesionado. Patrimonio, como nos decía Daisy, de esa violencia patrimonial, de cómo también se van acabando nuestras propiedades y cómo pueden, en medio de una situación de violencia, destruirse las aspiraciones, los proyectos de vida, los proyectos a futuro. Se ven seriamente lesionados, el reconocimiento, ¿no? Cómo me ve el otro y yo cómo veo al otro. Entonces, eso se ve seriamente lesionado. Mi imagen, mi autoestima, quién soy yo, cómo me veo a mí misma, ¿sí? Y también el valor que le doy a mi cuerpo, el valor que le doy a mis sueños, el valor que le doy a mis emociones. Eso es algo que se ve seriamente lesionado. Y finalmente el tema sexual, ¿no? No voy a tener serios problemas en el tema sexual y obviamente la sexualidad no es solamente el sexo, sino muchas cosas que tienen que ver con mi cuerpo y mi identidad, ¿no? Como mujer, como hombre, eh, como, digamos, en ese ámbito. ¿Listo? Bueno, y quizás nombrando algunos de de las muchas afectaciones, y no solamente de la violencia de pareja, sino también en los niños, ¿no? Esas marcas físicas que quedan, esas afectaciones orgánicas, como nos decía Daisy, un niño malnutrido, un niño desnutrido no va a crecer igual, ¿no? Y siempre van a quedar esas marcas, ¿no? Esas afectaciones orgánicas son increíbles, ¿no? Muchas personas que pierden órganos en medio de una situación violenta, ¿no? Daños por inanición, no recibir alimentos, no recibir unos satisfactores para las necesidades, quemaduras. ¿Cuántas veces escuchamos en las noticias que le quemaron la mano a un niño porque hizo tal o tal cosa, ¿no? Hace un tiempo escuchamos la noticia de un niño que le quemaron la mano con una cuchara. Entonces, son noticias que nos dejan realmente asombrados. Quebraduras, moretones, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades psicosomáticas. Después de una agresión la tensión es alta, entonces sufrimos dolores de cabeza, sufrimos dolor de espalda, dolor de hombros, el cuello nos pesa, sí, el llorar, el llanto, todo lo que deriva de la emoción, ¿no? Y que se refleja en el cuerpo. Y pues las incontables lesiones que nos puede dejar, pues esto, y quizás dentro de esto físico hasta la muerte, ¿no? Los índices de mortalidad por violencia intrafamiliar, por feminicidios, pues son altos, ¿no? Ya veíamos hace poco y se ha despertado mucho el tema de los niños que han sido violentados y que han muerto a manos de sus padres, ¿no? Y pues todas estas cosas se ven reflejadas, quemaduras, moretones, y pues hace parte de la realidad de la violencia intrafamiliar. Pero hay unas marcas que no se ven, que no son tan visibles, y es eso psíquico que nos rodea, que rodea las emociones, mi salud mental, que rodea todo lo que soy como persona, ¿no? Entonces pueden surgir intentos de suicidio o hasta pensamientos suicidas, ¿no? Ya sea el niño que es maltratado, la mujer o el hombre que es maltratado, la persona mayor que es maltratada, pues puede llegar hasta estas situaciones de sufrimiento emocional profundo, crisis de angustia, cuadros de depresión, ausentismo escolar. ¿Qué niño que es maltratado quiere ir al colegio, quiere aprender? ¿O qué madre que en su casa recibe fuertes violencias, pues llega a trabajar igual, ¿no? O puede ir a trabajar porque pues en la casa hay alguien que lo está maltratando, ¿no? Hay fugas del hogar, los chicos que se fugan en situaciones de violencia, percepción de realidad distorsionada, entonces pienso que quizás esto no deba ser así o esto no es así, quizás esto es un sueño o pienso que esto es algo diferente, ¿no? Esto no es la realidad. Dificultad de aprendizaje, ¿sí? Uno
de los factores dentro de la escuela para saber si un niño es maltratado es, oiga, el niño tiene dificultad para aprender, para poner atención, ¿qué estará pasando en la casa, no? No significa que todas las veces sea por violencia intrafamiliar, pero pues es un factor a tener en cuenta para evaluar como profesores, como maestros, como pues dentro del ámbito educativo. Baja autoestima, inseguridad, ansiedad, tristeza, frustración, miedo, miedo constante, estar en constante tensión, que cualquier cosa lo asuste, que cualquier cosa le genere pues este miedo. Disfunciones sexuales, recordemos que lo sexual no es solamente físico, sino también emocional. Baja autoestima, que sería esa percepción desvalorizada de sí mismo. Ya no me vinculo con el otro, yo ya no formo lazo con el otro porque yo pienso que el otro también me va a agredir, me va a hacer daño. Culpa, esa es una estrategia grandísima de la violencia, es decir, oye, es que el victimario tiene la culpa, ¿no? La culpa es tuya por permitirlo, pero uno no sabe detrás qué hay eso, qué hay detrás de una persona que es violentada. Quizás detrás de una mujer violentada es una niña que fue violentada y que ha normalizado que eso es normal, que el otro me golpee porque me quiere. Es normal que el otro me golpee porque hago las cosas mal. Eso es normal, ¿sí? Eso es natural, ese es su rol. El rol del padre es golpear, rol del padre, el rol de la madre es educar y yo educo hacia mis hijos, ¿no? Entonces, pues ya no me puedo relacionar con el otro igual porque sé que toda relación va a generar daño, ¿no? Pérdida de capacidad de crear e innovar, ¿no? Una persona creativa es una persona que se siente en bienestar físico, emocional, y pues la violencia obviamente quita ese bienestar. Y la desesperanza aprendida, que es una de las cosas más importantes, y es cómo el maltrato continuo provoca que esa percepción de que yo soy incapaz a partir de la culpa, ¿no? Entonces, debilita esa habilidad para resolver problemas, ¿no? Entonces yo también pierdo la capacidad de rebelarme ante situaciones de injusticia, ante situaciones violentas. Entonces esa desesperanza aprendida es algo que realmente, digamos, no es culpa de la víctima recibir situaciones, golpes o palabras hirientes, sino es porque tal vez ha aprendido que a vivir en desesperanza. Finalmente hay unos costos, digamos, macros en la economía, ¿no? No, las personas que viven violencia no trabajan igual, no producen igual, ¿no? Dentro de un sistema económico que busca es producir, ¿no? También los servicios infantiles no dan abasto, los servicios de salud mental y de salud, ¿no? Medicina legal todo el tiempo tiene que estar realizando pruebas de personas que han sufrido violencia. Esto también afecta a la salud pública y pues aumenta la mortalidad de la gente y esas cosas. Servicios sociales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con infancia, con terapias, con todos los servicios sociales, ayudas y demás, pues también se ven afectados. Y finalmente el sistema político, y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver el sistema político? Pues una persona que está en una situación de violencia y de agresión, pues no va a pensar en participar, o no va a pensar en democracia, o no va a pensar, oiga, ¿qué está pasando en mi ciudad? Porque pues ya suficientes líos tiene dentro de la casa como para pensar en participación, en ciudadanía, ¿no? Entonces, pues realmente a largo plazo y indirectamente se afecta a este tipo de espacios. Listo, Isita. ¿Listo? Bueno, después de esta explicación de los impactos, quisiéramos hablar con ustedes acerca de la normatividad y de la labor del Estado frente a la violencia intrafamiliar. Primero, cabe mencionar que el Estado actúa también porque existe una normatividad a nivel internacional desde la Organización de las Naciones Unidas que también, digamos que de alguna manera insta a los estados o los obliga a velar por el bienestar de la población. Entonces, esto lo podemos ver a partir básicamente de una ley que todo el mundo debe conocer, que es la Constitución Política de Colombia. En la Constitución Política, en el artículo 42, se menciona que el Estado debe ser garante del bienestar familiar, pero también lo es la sociedad. Es decir, que si uno como vecino en su comunidad llega a ver que un niño o una niña es maltratado en su familia o que
la vecina también es golpeada por el esposo, uno debe denunciar. Ya después vamos a comentar cómo hacerlo. Bueno, a partir de esta ley, perdón, de la Constitución, el Estado crea unas leyes que se articulan, digamos que trabajan de manera conjunta para poder intervenir en hechos de violencia a nivel de la familia. Por un lado, tenemos a la Ley 294 de 1996, pues que es la violencia, que es la ley que desarrolla el artículo 42 y dice, bueno, estas son las medidas que debe tener el Estado para intervenir en la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Tenemos por otro lado la ley 1098 del 2006 que se refiere al Código de Infancia y Adolescencia, en donde el Estado también determina cuáles serían esas medidas que debe asumir como garante y protector pues, de los derechos de los niños y de las niñas y los adolescentes. Y por último tenemos la ley 1257-2008, que es la ley donde se determinan las medidas para luchar contra la violencia hacia la mujer. Entonces, pues están articuladas estas leyes porque por un lado, en la familia hay mujeres, también hay niños y niñas, y pues es labor del Estado entrar. Bueno, a partir de estas medidas, el Estado establece una serie de rutas para dar un tratamiento a la violencia intrafamiliar o sexual. Existen una serie de instituciones que realizan como una intervención y que pueden ayudarlas y ayudarlos en caso de sufrir violencia. Entonces, por un lado tenemos la Fiscalía. Dianita, no sé si quieres comentar sobre la Fiscalía. Listo, pues básicamente la Fiscalía es una entidad desde la parte judicial, desde la rama judicial, que investiga esos delitos y que acusan a los presuntos infractores dentro de juzgados y tribunales competentes, ¿no? Entonces, en esto tenemos un lugar que es una sala de recepción de denuncias, tenemos también un centro de control penal integral, tenemos, bueno, más adelante les voy a hablar del otro espacio que tenemos. A tener en cuenta, se recepcionan denuncias sobre delitos sexuales y violencia intrafamiliar, ¿listo? Entonces allá podemos llegar como primera instancia, se atiende 24 horas, podemos acercarnos a la URI más cercana, ¿sí? Ellos después van a remitir estos casos al ICBF o a la salud, según sea el caso, van a solicitar que la persona que ha sido violentada vaya a medicina legal, y van a orientar en todo el proceso a la persona que es víctima de una situación de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, pues tenemos sexuales, CAIVAS, que más adelante vamos a hablar, Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, el CAVIF, y la Unidad de Reacción Inmediata, que es la URI, ¿listo? Más adelante quizás vamos a encontrar unos números y unos lugares a donde acudir. ¿Listo? Perfecto. Listo. Otra de las instituciones que también intervienen en hechos de violencia intrafamiliar y sexual es la Policía Nacional. La Policía Nacional es una organización del Estado de carácter civil que se encarga de mantener condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades en el escenario de lo público. Entonces, la policía debe encargarse de actuar de manera inmediata en garantizar derechos de víctimas, ¿sí? Cuando lo ponen en caso la fiscalía o, por ejemplo, las comisarías de familia. Un ejemplo de ello es cuando una mamita va a la comisaría a denunciar que su esposo la maltrata y que, por ejemplo, la amenazó de muerte. Desde la comisaría se trata de dar una solicitud de acompañamiento a la mamita pues desde la Policía Nacional. Entonces la policía tiene que acompañar a la mamita y si es el caso de que dieron desalojo a la persona agresora, pues la policía se encarga como de brindarle todo el soporte a la mujer, en este caso. También la policía se encarga pues de orientar acciones y de recepcionar pues denuncias, como ustedes ya saben, robos y demás. Esto lo hacen también a partir pues de líneas de emergencia como la 123 o de la página de la policía o de manera personal en las estaciones de policía. Listo. Listo. Bueno, pues tenemos a continuación las comisarías de familia. Bueno, esto sería el primer lugar donde deberíamos llegar para tener acceso a la justicia familiar, si es posible llegar a esta instancia, ya sea medicina legal o a esta instancia.
las comisarías de familia cumplen funciones legales y ¿cuál es su fin? Es proteger y garantizar los derechos pues, de esas personas que son víctimas de violencia, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, personas mayores, que sean víctimas de esta situación por medio de un instrumento que son las medidas de protección o los restablecimientos de derecho. ¿Listo? ¿Qué hace la comisaría de familia básicamente? Entonces, llega uno, se acerca, lo primero que van a hacer es recepcionar el caso de uno. Entonces van a escuchar, van a atender el caso, van a pedir algunos datos, ¿sí? Van a orientar a las personas a cuáles van a ser esas acciones legales que se van a instaurar en casos de violencia intrafamiliar. También dentro de las comisarías de familia se practican rescates, es decir, si alguien que no sea, que puede que sea la víctima o puede que no sea la víctima y sea un testigo, dice, mire, están pasando tales situaciones, tengo estos datos, entonces los profesionales de la comisaría de familia pues van a rescatar a ese niño, niña o adolescente que está en riesgo, que está en peligro de violencia. También ellos son los que remiten a salud, remiten a la fiscalía en casos de violencia intrafamiliar pues un poco más severa y también presunto abuso sexual, ¿sí? Dictan esas medidas de protección, dictan medidas de restablecimiento de derechos y como decía Daisy, también dictan ese apoyo policivo para que pues la policía del cuadrante o del sector esté pendiente de esa familia, ¿listo? También es un equipo multidisciplinar, hay abogados, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, personas que están ahí pues para apoyar a las familias. En Bogotá tenemos 33 comisarías de familia, 2 comisarías móviles que están circulando. Las comisarías tienen varios horarios, hay comisarías diurnas, hay comisarías semipermanentes, es decir, que trabajan de 7 a 11 de la noche, de 7 de la mañana a 11 de la noche, o hay comisarías permanentes que trabajan 24 horas. ¿Listo? Listo. Entonces, otra de las instituciones que se articulan a esta ruta de atención es el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad pues, que se encarga de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y pues también de restablecer estos derechos cuando son violentados por maltrato infantil, que nosotros ya denunciamos, y también por violencia sexual. Entonces, en el ICBF se encargan de recibir casos cuando un niño o niña sea víctima de maltrato o de violencia sexual, verificar cuál es el estado de esos derechos para hacer el restablecimiento necesario, es decir, bueno, si el niño no está yendo a la escuela, solicitar a la familia que el niño sea retornado pues, al entorno escolar o que el niño tenga atención en salud. Para eso pues, se requieren, por ejemplo, certificados de afiliación a salud. Incluso cuando es violencia sexual, pues el instituto se encarga de remitir a la fiscalía cuando es un delito y dictan medidas adicionales que están relacionadas pues, con este restablecimiento. Cada localidad tiene pues, centros zonales de atención y centros especializados, por ejemplo, tenemos el de Puente Aranda y otras unidades móviles, al igual como las comisarías, también existen unos espacios, digamos que son como vehículos o que se están moviendo a lo largo de la ciudad para poder brindar atención. Si conoce de algún niño que es maltratado o maltratada, puede llamar a la línea que está abajo, la 018000, el 011-240 o buscar la página del ICBF y allí les darán orientaciones para hacer la denuncia. Listo, pues dentro de este espacio pues es importante el sistema de salud. El sistema de salud básicamente lo que va a hacer pues dirigir y conducir pues y conocer el estado de salud de la persona víctima de violencia intrafamiliar. Dentro de este sistema de salud tenemos bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué busca el sistema de salud? Brindar atención integral gratuita a través de la red de salud pública. Entonces, pues básicamente todos tenemos derecho al acceso a la salud,
no importa si no estamos pagando, pues hay una red pública a la disposición de, pues en este caso de los bogotanos y también del sector de alrededor de la fundación. ¿Ellos qué van a hacer? Cuando uno llega a urgencias, uno dice, bueno, fui víctima de una situación de violencia intrafamiliar, o se activa algo que se llama código blanco en caso de que sea víctima de violencia sexual, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Cuando uno llega a urgencias, pues ellos elaboran la historia clínica, ellos tienen la obligación de orientar y poner los casos en conocimiento de la fiscalía, ordenan exámenes y controles para continuación de tratamientos médicos, garantizan la cadena de custodia y recolección de evidencias, que eso tiene que ver con el código blanco, digamos que todo lo que tiene que ver con situaciones de violencia sexual, brindan atención en crisis, porque pues si es el primer lugar a donde uno llega, pues van a llegar las personas un poco con sus emociones alteradas, van a llegar un poco pues en crisis, como la misma palabra lo dice, ¿no? Practican exámenes pertinentes para diagnosticar infecciones o ETS y pues posiblemente VIH, ¿no? ¿Dónde nos pueden atender en este sentido del sistema de salud? Pues en hospitales locales, cualquier centro de salud, una IPS, una EPS, un CAMI, un UPA, un UBA, cualquiera de estos lugares está destinado para eso. Ideal que fuéramos que digamos en caso de violencia intrafamiliar digamos de hechos de violencia física, pues se logrará ir a medicina legal, ¿no? De la fiscalía, ¿no? Que pues ahí se toman los exámenes de mejor manera. Y pues ahí tenemos la línea correspondiente. Listo, sabemos que ya ha sido una presentación muy larga. Queremos hablarles, ya casi para finalizar, cómo hacer una denuncia. Cómo hacer una denuncia si yo soy víctima, o cómo hacer una denuncia si soy espectador, si no soy la víctima, es decir, si veo que a mi vecino o a mi vecina la están violentando o la están violentando. Entonces, si yo soy víctima, porque mi esposo me pegó, sí, me agredió, me dejó la cara negra, o incluso me amenazó, me dijo que me iba a matar, o de manera reiterada me ha humillado, ¿sí? Me controla. Bueno, si sufre algún tipo de las violencias que ya mencionamos, debo acudir a la comisaría de familia de mi sector. Bueno, como la fundación está ubicada en la localidad de Barrios Unidos, pues lo ideal es que acudan a la comisaría de Barrios Unidos. Entonces, si yo he sido víctima de violencia sexual, lo que debo hacer es primero acudir a un hospital, ¿sí? A un hospital de emergencia, que allí pues le prestarán el servicio adecuado por la violencia sexual, pero es importante, entonces, si es víctima de violencia sexual, primero acudir al hospital. Si acudo a la comisaría de familia, entonces debo llevar un documento de identidad, decir, bueno, este es mi nombre, esta es mi cédula de ciudadanía, reportar el hecho, decir, yo vengo acá porque mi esposo me pegó o me hizo esto y esto, ¿sí? Relatar los hechos y dar los datos del agresor, es decir, su nombre completo es tal, esta es la dirección y este es el teléfono. Esto es importante porque en la comisaría se requiere citar a los agresores y pues se necesita un contacto. Entonces a veces se envían correos a las direcciones o se hacen llamadas telefónicas. Si quieres, dale, Dianita, cómo denunciar si no soy víctima. Digamos, si yo no soy víctima, soy espectador, o como hablaba al principio, soy testigo de una violencia intrafamiliar, no importa si yo hago parte de la familia o soy un vecino o primo, tío, conozco una situación en donde alguien está siendo lesionado o le están causando daño, pues hay un valor dentro de esto que se llama la corresponsabilidad, y es como la sociedad también tiene un papel importante en el tema de denuncia, ¿no? La comisaría de familia nunca va a saber de un hecho de violencia si alguien no denuncia. Entonces muchas veces las víctimas o no pueden, no tienen el valor, o no ven eso como algo grave, o pues están metidos dentro de ese círculo de violencia. Entonces pues es importante. Las denuncias van a quedar anónimas, si la persona así lo refiere, van a quedar anónimas, no va a quedar su nombre como usted fue el que denunció, no. Simplemente los profesionales van a decir, pues recibimos algunas denuncias
o algunas notificaciones de que está sucediendo esta situación. ¿Qué se necesita? Pues acudir a la comisaría de familia, llevar los datos de la víctima, si se puede, el nombre, la dirección, el teléfono, los teléfonos que pueda, incluso hasta de un familiar de la víctima, para que también tengan otro contacto en dado caso, para que puedan pues como asegurar ese contacto. Y si se puede, llevar los datos del agresor, si se puede en este caso, ¿no? Pues posiblemente ellos se contactarán con la víctima y pues harán el seguimiento a este caso y harán todo esto. Listo. Perfecto. Listo. Por último, pues sabemos que es mucha información que dirán, bueno, sí, ya sé más o menos cuáles son los tipos de violencia, ¿qué hago? ¿Soy víctima de violencia intrafamiliar? ¿A dónde voy? ¿A qué comisaría? Pues aquí les dejamos la dirección de la Comisaría de Familia de Barrios Unidos, calle 76, número 5305, piso 2, queda ubicado en la Casa de Justicia de esta localidad y pues están los teléfonos de contacto por si quiere tomar nota, 380-8331 o 630-8169. Bueno, estos eran casi los que les hablaba de la fiscalía, ¿no? Si ustedes ven que dentro de su barrio no quieren hacer la denuncia, dentro de, de esta comisaría, pues sepan que tienen otras instancias. Acuérdense que les hablaba del CABIF, que vienen marcado en la fiscalía. Entonces van a encontrarlo en la carrera 13, número 1838, piso 1, bloque B. Van a tener este teléfono de contacto. Si la situación es de abuso sexual, no se les olvide que lo primero es asistir al punto de salud más próximo, porque hay que hacer, guardar las pruebas, guardar todas las muestras, hacer cadena de custodia, y pues las primeras horas son fundamentales para aportar estas pruebas. Pueden acercar al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, Caibas, carrera 13, número 1833, piso 4, lo que ve. ¿Listo? Listo, y por último les dejamos otras líneas de atención. En este momento el distrito pues tiene una línea púrpura en donde se reciben pues todo tipo de denuncias de violencia contra la mujer. Esta línea es gratuita, 018.000, 112-137, o también tienen WhatsApp púrpura, al celular 300-755-1846. Este solamente es para escribir por chat, no para llamar. Listo, tenemos la línea 141, que es la línea del ICBF, es la línea para protección de niños, niñas y adolescentes. También tenemos otra línea que se llama la línea del poder de ser escuchado, ¿no? Situaciones de la cotidianidad que pasan y necesitamos que alguien nos escuche. Recordemos que tenemos esta línea a nuestra disposición, 24 horas, va a haber alguien al otro lado atendiéndonos. Y finalmente hay una línea que se nos olvidó poner, que es la línea 155. Esta línea es de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y pues es para las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces sabemos que podemos acudir a cualquier línea, si no podemos salir, sino por la pandemia, porque el agresor está aquí cerca, porque no nos deja salir. Entonces sabemos que tenemos muchos medios para poder hacer una denuncia y poder pues también salvaguardar nuestra integridad. Listo, eso es todo lo que queremos presentarles el día de hoy. Quisiéramos, perdón, no sé si me escucharon. Bueno, sí. Esto es todo lo que queremos presentarles el día de hoy. Quisiéramos saber si de pronto ustedes tienen algún tipo de pregunta sobre lo que hemos presentado hoy, si necesitan algún tipo de orientación para poder orientarles al respecto.